Listo, ¿quién sabe qué pasó? Nos sacaron por hablar mal de alguien. No, se cortó, se cayó, pero ya quedó. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, claro. Bien. Esto es lo que yo vi, Gerson, Sí, en así el es. periódico. No puedo decirlo porque no conozco la zona y no me gusta hablar de lo que no sé. Pero lo que yo entiendo, o lo poquito que puedo entender, creo que es esta la foto. Sí, es esta. Observes esta zona. Ahí donde te estoy poniendo la manita. Y esta zona de acá. Ahora, la zona es totalmente, pues estamos viendo mucha vegetación. Me imagino que de aquí para arriba hay una zona alta. O un talud, o un cerro, ¿no? Yo es que no conozco. Sí, de hecho esto, todo eso es un cerro. Es una carretera que va bajando, que baja de todo un cerro hacia una comunidad. Entonces, en la parte eh, va
de una forma sinuosa. Ujú. Entonces, las filtraciones o los escurrimientos del cerro, pues bajan, pegan en una parte de la carretera, vuelven a bajar y así sucesivamente. Entonces, esa es una de las partes que por lo que veo que más se dañó. Bien. Tal vez todos los flujos o todos los escurrimientos que tengamos de aquí para arriba descienden hacia acá y se concentren en esta zona. Entonces, el problema, yo leía que Giot puso que ya se habían hecho muros y que habían estado funcionando. El problema tal vez no es los muros. El problema es captar esa agua acá antes de la carretera, reconducir esa agua y sacarla para evitar que el agua no penetre en esto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vuelvo a lo mismo, yo no conozco la zona, pero alguna vez trabajamos esto nosotros, un deslizamiento de talud, y lo que hicimos es poner drenes profundos arriba, contra cunetas. Y entonces toda el agua la reconducimos y hicimos escalones y ya no se ha, ¿cómo decirte? Ya no se ha ido el talud. Podría ser una solución, ¿no? Pero yo te digo, desconozco la zona, desconozco el proceso. A nosotros porque ya eran derecho de vía, ¿cómo decirte? Ya liberados sobre la autopista. Entonces lo que agarramos, subimos, no había contracunetas, cuando se construyó la autopista no había las contracunetas, se propusieron un sistema de red de contracunetas de espiga de pescado, se captaba todo el agua, se hicieron drenes y pozos y ya no se nos fue el talud. Yo lo que observo aquí que tal vez esta carretera sea a media ladera, no sea completa, o sea que está a media ladera y eso también favorezca, ¿no? Analizando cómo se podría prevenir sería tal vez una solución. Otra solución que a nosotros nos sirvió mucho, el tipo de vegetación que empezamos a sembrar. Empezamos a sembrar tipo pinos, ahorita les explico el por qué, y sobre el suelo pasto, para disminuir por un lado la velocidad del agua de caída y disminuir la erosión. Y por otro lado, el talud, no sé cómo le llaman aquí, en Veracruz yo desconozco, pero haz de cuenta que la hojarrasca, las hojas y los tronquitos, los molíamos como cuando mueles lo de la hoja de mazorca de maíz. Ya ves que da la mazorca el maíz y de eso se hace paja, ¿no? Y la revolvíamos con una pinturilla café para que se viera así más o menos bonito y la lanzábamos sobre el talud para también impermeabilizarlo. Y ha funcionado, ¿no? Ahí sigue. Pero por el tipo de, ya viendo ahora la parte geotécnica, el tipo de suelo, pues se ve que, por lo que veo que pueden ser arcillas limosas, tienen alta plasticidad, son materiales finos. ¿Qué pasó? Se empezó a filtrar el agua, empezó a haber tubificación y se empezó a llevar finos, se empezó a llevar finos, se empezó a llevar finos, perdió partículas minerales el suelo y por lo tanto esfuerzo efectivo, aumentó la presión de poro y se movió todo esto. Ahora también por lo que veo no es como otros deslizamientos que te avisa, porque fíjate cómo está la grieta, o sea, es un pedazo, ¿no? Pero muchas veces los deslizamientos te van avisando que se empieza a mover. Por ejemplo, aquí esta grieta, esta parte que no sé si se separó, está la grieta. Pero la grieta se va moviendo con el tiempo y tú la vas observando, ¿no? Nosotros hemos llevado control de eso, pero aquí no, aquí fue una falla de tipo frágil o instantánea, ¿no? Generalmente tampoco es que te avisen mucho. Esos son los datos que tengo. Por ahí te iba a pasar, a ver si aquí está también.
Hola Marta, buenas tardes. A ver si aquí está. Esto es algo que yo era muy metiche cuando era estudiante. Me gustaba, a ver si lo, no sé por qué no me deja. Ahora, estos deslizamientos se dan tanto en rocas como en suelos, ¿no? Hay lugares que no llueve, pero no necesita llover mucho, o temporada de lluvias para... Aquí está. Dame un segundo. ¿Dónde quedó la bolita? Aquí está. Vamos a ver. Cuando yo estudiaba, uno de mis profes agarró un deslizamiento en una autopista. A ver si aquí se ve, ¿no? Si se fijan, tampoco es una zona que digamos muy árida, pero aquí fue con rocas. Entonces, hicimos ahí algo, pero lo que yo les quería enseñar de esto y lo importante es esta tablita que pusimos, ¿no? Fíjense, es lo que siempre les comento, que los deslizamientos no solamente son en arcillas ricas o en arcilla o en limo, sino también en sustratos rocosos. En este caso nosotros, este derrumbe que tuvimos, o es una autopista o una autovía ya, fue muy grande, pero fue rocoso. Entonces, si quieren yo les paso el artículo y otras cosas que les encontré. Bueno, mientras llegan los demás, nosotros vamos a poner a trabajar en el Jamboard ya, Sí, para darles un repaso. a mí sí me interesaría bastante que nos pueda pasar el archivo para leerlo. Es- Sí, y sí, efectivamente, ahí, de hecho, a mí me contactaron el municipio para dar una asesoría en lo que había pasado. Entonces, yo lo que les propuse fue que realmente no tenía cunetas la carretera, pero no quisieron pagar el estudio de mecánica de suelos ni el estudio de taludes. Se les hizo sumamente caro cuando se entregó la cotización y pues lo hicieron por otro lado. Más bien, el muro de contención que dice usted es un muro que todavía está, pero que realmente no ha dado una solución, o sea, funciona parcialmente, porque el agua que baja es demasiada. sí, es lo que te comentaba. Yo o sea, no quiere decir que el muro esté bien. Yo te digo, no conozco la situación, pero yo ahí el problema no lo veo tanto en el muro como en la captación de los escurrimientos. Y entonces, mientras no capten esos escurrimientos, con cunetas y contra cunetas y redes de drenaje y algunos pozos, así pongan el muro más grande del mundo, al rato se les va a caer. Lo que sería bueno ahí observar, tú que conoces la zona, es ver si ese muro tiene sus drenes al tercio de la altura, ¿no? Si esos drenes no están están asolvados, ¿no? Porque ¿de qué te sirve un dren si ya se te tapó? Entonces ya en lugar de ser un dren, perdón, se te vuelve un tapón. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, eso es lo que sería observable. O sea, el problema de la geotecnia ahí es causada por el agua. Pero si no tiene las contracunetas, pues más, ¿no? Un estudio de mecánica de suelos, pues falta un poco de cultura, a veces de promoción, para qué es un estudio de mecánica de suelos, ¿no? O un estudio de geotecnia. ¿Sí me entiendes? Y eso en los municipios, pues todavía como que no. Si en las ciudades a veces, ahí se va, mira, si hay un edificio ahí cerca de 5 pisos y aguantó, ¿cómo no te va a aguantar una casa de 2 pisos? Dale, ¿no? Entonces, todavía falta mucho en cuestión de geotecnia, en cuestión de control de calidad. Mira, pues tú consíguete el reporte y ya está. O sea, no, todavía falta, ¿va? Bueno, les voy a poner la pantalla y mientras llegan los demás Ok. de lo que vimos. Entonces, no, te vas a encontrar muchas cosas así, Gerson. Geotecnia es así. Y va a ser así, desgraciadamente. Bueno, Sí, ¿ven mi pantalla? de hecho, la verdad es que hay una falta de cultura increíble para los estudios de suelos y geotecnia y todo lo que tenga que ver con Control y estabilidad. calidad. Sí, 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 la verdad, eh, yo creo que ahí nos matamos solitos cuando a veces también nos dedicamos un poco al cálculo estructural y nosotros mismos o los que se dedican al cálculo dicen, pues hacemos la cimentación con lo más bajo. Vamos a ponerle 1 tonelada por metro cuadrado y así diseñamos. Y desde ahí pues ya estamos mal como ingenieros porque realmente estamos haciendo algo que no es correcto. Entonces, por lo regular, cuando a mí me piden un diseño estructural, por mínimo que sea, sí les pido que tengan en consideración un estudio de mecánica de suelos. Es una labor titánica, créemelo, la geotecnia en México. Desgraciadamente, solamente las empresas privadas potentes son las que sí se preocupan y las que están teniendo un poquito de mayor seriedad, sobre todo en los que están dedicados ahora a parques eólicos y todo eso. Bueno, hablábamos ese día con sus compañeros de lo siguiente, mientras llegan. Consolidación. Bien, ¿qué es la consolidación? Supongamos el cubito famoso que siempre les estoy dibujando. Y en ese cubito famoso ya sabemos que hay partículas minerales, y partículas de agua. Bien, entonces llegamos y vamos a suponer lo de siempre. Estados. Estados 1, estado 2 y un estado 3. En un estado 1 supongan que ese es un horizonte, en un estado 2 el mismo horizonte y el estado 3 el mismo horizonte, sometido a cargas. En el primero no hay carga. En el segundo hay una carga y en el tercero hay un aumento de esa misma carga, un incremento de P. Cuando no hay carga, vamos a imaginar ahora, vamos a darle profundidad y seleccionemos, como siempre, un punto. Ese punto tan pequeño, tan grande, hagan de cuenta que yo me lo llevo y lo saco. Entonces, este pedacito tiene una fuerza así y otra fuerza así, que son las fuerzas que confinan a ese suelo.
y tiene su peso propio. Y tiene agua y tiene todo lo que siempre hemos visto. No pasa nada, está en equilibrio o sus condiciones son condiciones geoestáticas. Después de un tiempo P, perdón, después de este es un tiempo 1, este es un tiempo 2. En el tiempo 2, la misma carga, ahora surge, perdón, una caja y se libera agua. Al liberar agua, yo disminuyo, ¿qué? Los vacíos. Acuérdense que los vacíos van con la letra E. Entonces, en ese primer proceso de carga, yo libero toda el agua posible. ¿De acuerdo? Entonces, ya saqué todo el agua y disminuyen mis vacíos. Y después, en un tiempo 3, esa misma fuerza sobre ese mismo terreno, pero ahora ya sin agua. Ya se están acomodando nuestras partículas de suelo. Digámosle un reacomodo. Reacomodo de partículas minerales. Bien, ¿en qué se traduce el segundo paso o cómo le llamaríamos a ese segundo paso? A ese le llamamos consolidación primaria. ¿De acuerdo? Esa consolidación primaria, ¿qué perdí? Agua. Caso clásico, la Ciudad de México, ¿no? Apenas sobre ese suelo tú asientas, no sé, un edificio alto o algo que tenga un peso considerable, lo primero que va a pasar en la Ciudad de México es que el agua va a expulsar. El agua será expulsada. Bien, y en este tercer tiempo, las partículas, cuando se movió el agua o se expulsó, las partículas se acomodan y ese reacomodo es una consolidación secundaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero ojo, consolidación no es compactación. Consolidación es un fenómeno natural. Y la compactación es un fenómeno que yo provoco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué lo provoco? Pues con medios mecánicos. Medios mecánicos. ¿Sí? Pero ojo, consolidación también es diferente a asentamiento. ¿Sí? ¿Por qué? El asentamiento es la velocidad con que se va a producir esa consolidación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, nosotros no debemos de perder de vista eso, ¿no? Consolidación, compactación y asentamiento. ¿De acuerdo? Y tampoco es lo mismo que compacidad, porque la compacidad es un fenómeno que se da en las arenas. Por aquí se los pongo. O borren si quieren y les hago una tablita mejor para que les quede mejor. ¿Les parece? Sí. Copien esta parte y ya luego hago una tablita.
Ustedes me dicen, ¿eh? No hay prisa, acuérdense. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Ok, bueno, vamos a ver. Ya. Ok, ahí voy. Fíjense. Consolidación es diferente a compactación. ¿Recuerdan que vimos compactación? Bueno. Y también consolidación es diferente a asiento o asentamiento. Y también es diferente a compacidad. ¿De acuerdo? La compactación, recuerden, son medios mecánicos, o sea, maquinaria. Y hablamos de que cada máquina para cada suelo, o para cada tipo de suelo. El asiento o asentamiento es la velocidad de la consolidación. Con respecto al tiempo. ¿Sí? Y la compacidad es una propiedad de mejor así los voy a poner. Propiedad del acomodo de los suelos o de las partículas de los suelos. Generalmente se da en arenas. Entonces, la consolidación, quedamos que puede ser primaria o secundaria. La primera se debe a la expulsión de agua. Expulsión de agua. Y la segunda a un reacomodo. ¿Vale? A un reacomodo de nuestras partículas de suelo. ¿Por qué se da ese reacomodo? Bueno, se da básicamente por dos cosas. Por la expulsión de agua, entonces se pierden esos vacíos y las partículas minerales se reacomodan. ¿Dudas hasta ahí? ¿Quedó claro? ¿Quieren copiar esa parte? Sí, gracias. Ustedes me avisan, ¿va?
Ustedes me dicen cuándo, ¿eh? Por milla. ¿Ya? Bueno, bien. Voy a dejar de compartirles tantito la pantalla. Y vamos a ver otra cosa para que quede un poquito más claro. Luego vamos a hacer dos problemas. Bien. ¿Les va a quedar más claro así? Bien. ¿Se aprecia la pantalla? Sí. Bueno, observemos la primera figura. Fíjense, tenemos una curva. Vamos de A a prima, de B a B prima. ¿Sale? Y por el otro lado tenemos las Cs o los vacíos. El A representa el primer estado que yo les dibujé. No había nada. Pero cuando cargamos al suelo, inmediatamente aumentan nuestros esfuerzos verticales efectivos. Se fijan, aquí está esfuerzo vertical efectivo y el otro. Bien. Entonces, cuando esto sucede, yo cargo, si se fijan, aquí, en el sentido de las Cs, es el punto más alto. ¿Sí? Y del punto más alto hay una disminución de vacíos por el incremento de esfuerzos efectivos, fíjense. Cargo, ¿ya vieron? Disminuir muchísimo. Pero ahora observemos cuando yo cargo en B. Ahora yo cargo en B, de B a B', aumenta mi esfuerzo efectivo. Pero ahora vemos que ya no pierdo tantos vacíos. Aquí pudiéramos hablar de una consolidación primaria, lo que dijimos, que sale el agua, y aquí de un reacomodo de las partículas. ¿De acuerdo? Fíjense, los incrementos de carga son parecidos o iguales, más no la pérdida de vacíos. La pérdida de vacíos para el primer rama de carga es muy grande con respecto a al segundo grado a la segunda carga. A esta curva se le conoce como curva nodal o rama de descarga. Bien, desde el punto de vista geotécnico puro, eso es lo que se interpreta. Y en eso se basa esta teoría de la consolidación. Pero bueno, también nos sirve para otra cosa. Nos sirve para conocer el historial de los suelos, su historia geológica. Muchos dirán, bueno, ¿y para qué te sirve la historia geológica? Muchas veces analizamos fenómenos sobre suelos que ya estudiamos y al conocer su historial nos permite conocer sus comportamientos, ¿va? Entonces, con eso espero que haya quedado un poquito más claro de lo que les hubiese yo dicho. Por acá hay otra grafiquita que también quiero que vean. Aquí está. Fíjense, es exactamente igual a la anterior, pero no sé si se alcance a apreciar que hay una rama aquí en color amarillo. Sí. ¿Ya la vieron? Esa rama, estas se llaman ramas de carga y estas
de recarga, ¿sí? Podemos recargar un suelo. Y obsérvense que llega un punto en que se vuelve a cargar o a descargar, pero la pérdida de vacíos es ya mínima, porque ya estamos en una consolidación secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que les decía al principio, ¿no? Un puntito de suelo, de posición del suelo. Entonces, son los procesos de consolidación. Bien, ¿por qué se le llama unidimensional? Porque vamos a considerar que las fuerzas, en este caso la normal, que es normal al plano este, que tengo la manita, acá hay otra. Y entonces, por confinamiento del suelo, hacia los lados no se va a mover, no se va a expandir, solamente se va a comportar, o su reducción de volumen será en el sentido ¿qué? Vertical. Entonces, por eso se llama consolidación unidimensional. Yo les voy enseñando las gráficas y les hago resúmenes, porque aprenderse todo va a estar difícil. Esto lo vimos en una clase, fue un problema que resolvimos de un modelo matemático, ¿sí? Y lo pasamos después en función de los vacíos para determinar la deformación volumétrica. Eso yo no creo que se los pregunten, eso yo se los di para que algún día sepan de dónde vino, ¿no? Aquí tenemos otra curva noval, que fue la que analizamos previamente. El grado de sobreconsolidación tampoco creo que se los pongan a calcular. ¿Sí? Les van a... Entonces, ya con eso que fue lo que vimos con Jocelyn y quien estuvo en la clase pasada, pues podemos ver las cosas, ¿no? Bien. Aquí esta gráfica, ¿qué nos dice? Es exactamente la misma que acabamos de ver arriba. Puntos de carga, ¿no? Aquí es el punto 2, pasa un tiempo y le doy más carga, y el punto 4 y más punto, el punto 5. Van aumentando mis esfuerzos efectivos verticales. ¿Por qué? Pues porque ya no hay agua, ya todo lo agarra la partícula mineral. Y por eso estoy trabajando ¿con qué? Con esfuerzos efectivos. Obsérvense ya no desde el punto de vista ahora de los vacíos. La primera deformación que va a sufrir o inmediata que sufre el suelo es deformación plástica. ¿Qué quiere decir deformación plástica? Que ya no se va a recuperar ese suelo. Pero las segundas deformaciones o las deformaciones después de las primeras son elásticas. ¿Qué me está diciendo eso? Si son elásticas, ¿qué quiere decir? Que el suelo, estoy suponiendo que tiene cierta elasticidad. Y si hay elasticidad, la elasticidad se debe al grado o al reacomodo de esas partículas. Esa es otra forma de ver la consolidación desde el punto de vista de las deformaciones. El primero, como es, órale, ahora sí, ahí voy, hace que el suelo se modifique su estado tensional o su acomodo. Pero una vez que se vuelve a acomodar, le permite ir y venir. Eso significa esa gráfica. ¿Sale? Y bueno, estas gráficas, hay una pregunta que tenía Jocelyn que le dije, no me quería yo atrever a decírselo, porque en sí no es un teorema. Estas fórmulas surgen a partir de esta gráfica. Si se fijan, observen, no nos vamos a meter a despedazar la gráfica, pero sí vamos a interpretarla, que es lo importante. Desde E hasta E4 estamos disminuyendo nuestros vacíos. ¿Por qué? Por las cargas. Pero las cargas, ¿qué comportamiento tienen? Fíjense, una línea. Este CC, ¿qué es? Y este 1. Bueno, este es el coeficiente de consolidación. Entonces, una forma de expresar el coeficiente de consolidación es en función de ¿qué? De las Es, o sea, de los vacíos. Los vacíos finales menos los iniciales son iguales al coeficiente de consolidación por el logaritmo. ¿De dónde sale este logaritmo? ¿O por qué ese logaritmo?
curva de consolidación la trazamos en una escala logarítmica, ¿sí? Aquí dice, en escala semilogarítmica. ¿Recuerdan cuando calculamos el de 10, de 30 y de 60? ¿Qué hacíamos? Si era logarítmica, hacíamos un despeje para volver o para poder representar esa gráfica y poderla dibujar. Por eso aparece el logaritmo. Esta fórmula no está hoy Jocelyn, pero por eso ese día yo le dije, mira, yo no quiero decir que es un teorema o que es algo muy definido. En general, yo lo vería, a veces ahorita van a ver por qué les digo esto, es mejor ver las cosas desde un punto de vista un poquito sin pensar tanto en la fórmula y ver qué me dice esa fórmula. Es 0 menos C. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay unos vacíos finales o iniciales menos unos vacíos. ¿Qué quiere decir el menos? Que hay variación o decremento. Entonces, esto es igual al coeficiente de consolidación por la logarítmica, que es por la gráfica, la suma de los esfuerzos efectivos entre los esfuerzos efectivos verticales. Verlo así nos va a quebrar la cabeza, fácil. Es la variación de los vacíos en función del coeficiente de consolidación. Punto. Sin quebrarnos tanto la cabeza. Entonces, eso es lo que hicimos con sus compañeros. Aquí está esta fórmula y está acá lo que les decía, fíjense, índice de poros final. Entonces, solucionamos el problema. Creo, ¿ahí estuvieron ustedes o no estuvieron? En esa clase, ¿estuvieron ustedes o no? Bueno. Y ahí la dejamos ese día con Jocelyn y con los demás. Luego, ¿qué vimos? Vimos el ensayo para medir la consolidación. Aquí viene, se los explica. Ustedes tienen su libro en casa. Y viene el aditamento, ¿no? La cédula edométrica, en qué consiste. Esto no creo que no tiene sentido meternos. Aquí en físico, ¿cómo sería una bancada de edómetros? Aquí pruebas que se han hecho de diferentes materiales que a nosotros pues no nos impacta. ¿Sí? No es algo que nos vaya a servir o que nos ayude a nuestro examen. Y ya de ahí nos fuimos y aquí empezamos el día de hoy. ¿Cómo vamos a representar los asentamientos con respecto al tiempo? Mediante una curva. Entonces, asiento tiempo tras el incremento de tensiones verticales. ¿Qué es la tensión vertical? Bueno, el incremento de fuerzas con respecto al tiempo. Y bueno, aquí está lo realmente importante para nosotros y para nuestro examen. ¿Qué es la U? ¿Qué es ese T? ¿Qué es ese infinito? ¿Qué es el TB, el CB, el T y el H cuadrado? La U es el grado de consolidación. Así como hay grado de compactación, ¿se acuerdan? Aquí hay grado de consolidación y ese grado de consolidación es igual al asiento parcial entre el asiento final o asiento infinito. El factor tiempo, fíjense, factor tiempo más no tiempo, porque ahí empiezan las dudas, es igual al coeficiente de variación por el tiempo entre h al cuadrado. ¿Qué es h al cuadrado? El espesor de nuestra capa de arcilla. Ahorita con un problema les va a quedar bien clarito. T es el tiempo transcurrido desde la aplicación de la nueva carga. Esta T. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una tablita, fíjense. Esta tablita, ¿cómo se obtuvo? Esta tablita la obtuvo el señor Casagrande a base de muchos ensayos, determinaron un patrón. Fíjense,
Observen, U viene en porcentaje. El tiempo, el TB, viene en decimales. El U, o grado de consolidación, nuevamente viene en ¿qué? En porcentajes, y el TB en decimales. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, el factor tiempo está en decimales, pero el grado de consolidación está en porcentaje. ¿Por qué? Porque estamos sacando qué porcentaje de asentamiento tenemos. Fíjense, el parcial o el que quieramos sacar con respecto al final. ¿Sale? Entonces, eso es lo que a nosotros nos importa. Y bueno, vamos a resolver este problemita. No es necesario que echen números. Aquí es necesario de leer mucho. Es como esos problemas que nos ponían en la... Recuerden que teníamos problemas esas de que si yo sumo 4 naranjas más 3 y generábamos un sistema de ecuación o algo así. Fíjense, nos dice, sobre una capa de arcilla normalmente consolidada de espesor H se coloca un terraplén muy extenso. La arcilla se encuentra bajo el nivel freático. ¿Qué quiere decir? Que es un suelo saturado, suponiendo que las condiciones de carga se pueden asumir como unidimensionales. Si nos está diciendo unidimensionales, quiere decir que estamos hablando de consolidación. Dice, determinar el tiempo en que se tardará en alcanzar la mitad del asiento total en las siguientes 3 hipótesis. O sea, vamos a determinar el tiempo para que se produzca la mitad del asiento. Ya vimos lo que es el asiento en la tablita, ¿no? Bueno, dice, inciso A, si solo existe una frontera drenante de arena a techo de arcillas. Inciso B, si existen 2 fronteras drenantes de arena a techo y muro de capa de arcilla. Si existen 3 niveles permeables de arena, los 2 primeros a techo y muro de la capa de arcilla y un tercero de delgado espesor situado en mitad de la capa de suelo. Bueno, vamos a ver las figuras. ¿Qué significa a techo y a fondo? A techo es esta capa que se aprecia a ver, y a fondo, fíjense, el recorrido que haría el agua sería el recorrido de todo el espesor. Luego, en el siguiente caso que te dice, si existen 2 fronteras drenantes de arena a techo y muro de la capa de arcilla. Entonces, ahora el mismo caso del mismo terraplén a 2 capas, fíjense, 2, a techo y a capa. Y un tercer caso que dice si existen 3 niveles permeables de arena, los 2 primeros a techo y a muro de la capa de arcilla y un tercero de delgado espesor situado en la capa del suelo. Entonces, el tercer caso, fíjense lo que tenemos, 1, 2 y 3, a techo, a mediados y a capa. Pero además nos dice que la mediana es de un espesor muy, muy pequeñito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el primero, el recorrido de todo el agua sería todo el espesor de arcilla. Para el segundo también todo el espesor de arcilla. Más sin embargo, para el tercer caso, una parte se iría hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. O sea, por eso H medios y H medios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ahora vamos a analizar. Dice que vamos a analizar el caso C. El espesor del drenante intermedio es suficientemente pequeño para que no influir en el espesor de arcilla. O sea, en el tercer caso, el del medio es tan pequeñito respecto a toda la altura que no influye. Y si eso pasa, el asiento total de esta capa de arcilla será el mismo en las 3 hipótesis. ¿Por qué? Porque está diciendo que este es tan pequeño que lo despreciamos.
Y si lo despreciamos, quiere decir que caeríamos en el caso 2 y en el caso 3. Cuando se alcance la mitad del asiento, o sea, cuando se alcance la mitad del asiento de la capa de arcilla, en los 3 casos, el grado de consolidación para los 3 casos viene dado por el siguiente. Ya lo vimos. Grado de consolidación es el parcial entre el infinito. ¿De dónde sale este 0.5? ¿Por qué 0.5? Porque ¿qué te está diciendo? Te está pidiendo el tiempo que se te alcanzará el 50%. Entonces, de ahí sale el 0.5. El parcial se va a alcanzar cuando nosotros alcancemos el 0.5 del total. Entonces, 0.5 en lugar de ST, que va a ir la mitad del total. La mitad del total entre el total, ese infinito, sobre ese infinito se van y solamente te queda 0.5. Entonces, el grado de consolidación o el porcentaje que hemos alcanzado para los 3 casos es el 50%. Y luego dice que apliquemos la tabla 1, se tendrá, vamos a buscar nuestra tabla acá arriba, el 50%. Para el 50% tenemos un tiempo o un factor tiempo igual a 0.196. Entonces, 0.196 es igual al coeficiente CB por el tiempo entre h al cuadrado. Para el primer caso, h al cuadrado. Para el segundo vuelve a ser 0.196 por el factor, por el tiempo B. ¿Por qué tiempo B? Porque estamos analizando el caso B. ¿Sí? ¿Y por qué sobre h medios? Porque está suponiendo para este que recorre h medios y h medios. Entonces, h medios al cuadrado, despeja la TB y le da esto. Y finalmente para el caso C, en lugar de 2, ahora va a ser 4. Despeja y da esto. ¿Qué obtuvimos? Los tiempos para un caso en donde solamente tengo un espesor, para el que tengo 2 espesores y para el que tengo 2 espesores. Entonces, aquí ya él definió los tiempos y te dice, como puede apreciarse, el tiempo necesario para alcanzar un cierto grado de consolidación es proporcional al cuadrado del camino drenante. Al cuadrado del camino drenante son las H's. ¿De acuerdo? Y entonces, por ello, en la hipótesis se alcanza el asiento en un tiempo 4 veces menor al del caso B. Fíjense, aquí el asentamiento en el primer caso nos vamos a tardar 4 veces menos. Y con respecto al tercer caso, 16 veces menos. Entonces, Una pregunta. sí. En la parte, en la parte de abajo, un suelo es una capa impermeable y ya hay una capa permeable en los otros 2 casos. Sí, mira, Olga, en el primer caso, inmediatamente después del acomodo del suelo, tienes una capa permeable. Y abajo, vamos a llamar, acá arriba se le llama techo y acá horizonte, o abajo, es impermeable. El segundo caso, aquí tienes una capa permeable y acá también tienes una capa permeable. En el tercer caso tienes capas permeables, pero en medio tienes una capa, una como lente, algo muy pequeñito, ¿de acuerdo? Que si tú lo comparas el espesor de este con el espesor total, Olga, se puede despreciar. Si tú lo desprecias, si tú, haz de cuenta que borráramos este. Sí, sí, es muy delgada la capa. Exactamente. ¿A qué caso caeríamos? A los anteriores. ¿Sí me entiendes?
Y el problema que nos dice, calcula cuando se produzca la mitad del asentamiento para los 3 casos. Entonces, este que es el parcial, se va a producir ¿cuándo? Cuando se produzca la mitad de ¿quién? Del total. Es lo que te dice la oración o el contexto del problema. Y si tú tienes ese infinito entre ese infinito, infinito entre infinito te da 1. Y todo número multiplicado por 1 te da el 0.5. Entonces, el grado de consolidación va a ser igual al 50% para los 3 casos. ¿Está claro? Bien, y ya después nada más es sustituir la variación de las H's. ¿Por qué es? En el primer caso, o para el caso A, está suponiendo que es solamente toda la H. ¿Ya viste? O sea que solamente va a haber un camino de qué? Para drenar. En el segundo caso está suponiendo que la H a la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que está suponiendo que en la mitad hay algo y la mitad se va para acá y la mitad para acá. Por eso es H sobre 2. ¿Sale? Y en el último caso está suponiendo tal vez que haya 4 capas. Y si hay 4 capas, sería H4. ¿De acuerdo? O 4 caminos. Lo eleva y lo despeja. Despeja el T, el TA, el TB y el TC. Una vez que los despeja, este 0,96 te queda constante. ¿De acuerdo? El H cuadrada multiplicas a ambos lados, H cuadrada por H cuadrada entre H cuadrada te sigue dando 1. ¿De acuerdo? Y H cuadrada. De ahí, ¿qué le estorba? El CB, pues divides entre CB a ambos lados y ya te queda. Y es exactamente lo mismo. ¿O quieren que lo haga en la pantalla? Por mí no hay problema, ¿eh? Y yo sé que, pues, a veces no nos acordamos, ¿no? A mí si ahorita, por ejemplo, me dijeran, hazte un costo por ejemplo, no sé, de un vibrocompactador, pues no me acuerdo, honestamente no. Y lo diría como alumno, ¿sabes qué? No me acuerdo, canijo. ¿Quieren que lo haga a mano? Los despejes. Yo no tengo problema. Sí, está ¿Está claro? bien. ¿Está Sí, bien? de favor. Los despejes están. ¿Quién quiere que lo haga? Dígame y lo hago, ¿eh? Sí, por favor. Ok, lo hago. Denme chance a compartirles mi cámara. A ver, quedó Jambo. Espérenme tantito. Va, voy a borrar este. Y ahí les va. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? Creo que era así. ¿Se ve la pantalla?
Sí. Sí, adelante. Cero punto 126 igual a CB por TV entre, ¿qué era? Era así la cuenta, creo, ¿no? Ya quité el libro. Me lo copio porque no lo veía. Se ve el libro, ¿no? O se ve la tableta. ¿Sí se ve la tableta? No, ahorita no. No se ve. No. Ok. Voy. Denme chance. Ahí está. Ya. Ya. Ok. Ahí vamos. Sí. El primer caso sería el 0,196 lo sacamos de la tabla porque era el 50%. Eso es igual al CB por el caso A o tiempo en A sobre H cuadrada. ¿De acuerdo? Nosotros nos queremos llevar a este, dejarlo solo. Bien, ¿qué le estorba? El H cuadrada. Yo agarro y digo H cuadrada por 0,196 igual a CB por TA por H cuadrada sobre H cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me mato, no es que la mate, simplemente se queda como que H cuadrada entre H cuadrada me da 1. Toda cantidad multiplicada por 1, pues 1, ¿no? Entonces me queda H cuadrada 0,196 igual. Ahora, ¿quién me estorba? El CB, ¿no? Entonces, yo digo, pues todo sobre CB y CB sobre CB por TA. Con este, y finalmente TA queda como 0,196 de H cuadrada sobre ¿quién? Sobre CB. ¿De acuerdo? Entonces, ya ahí obtuve lo que me pedía o a lo que llegó el libro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos? Y así para cada uno, ¿no? Después te va a quedar H cuadrada sobre 4, pero 4 es una constante, no te afecta. ¿De acuerdo? Bueno, ¿puedo regresar al libro o desean copiar? Yo no llevo prisa, ¿eh? Y no se Ya. corten por preguntar, que nadie lo sabe todo. Yo, créanme, a veces cosas que cuando estoy dando clases no me acuerdo, honestamente, ¿no? Hoy en la mañana me pasó con una derivada direccional.
estamos forzados a saber todo, pero sí investigarlo. Y a preguntar, sí. Ya cuando alguien no pregunta, pues ya. Ese señor ya lo debe de contratar la NASA, o no sé. Estar en la Unión Europea haciendo inventos, ¿no? Yo les digo a los chavos, ustedes pregunten, si eso venimos. Bueno, voy a regresar al libro, ¿eh? Adelante. Sí, está bien. Bueno, fin del problema. Si se fijan, este es un libro, si leen otro, un libro que tal vez no traiga tantos ejercicios y que sea muy renombrado, pero es un libro que van a ver con el siguiente problema el por qué se los digo. Es un libro que te define todo de una manera muy sencilla y muy práctica y que te comprueba las cosas. ¿Para qué quieres un libro que te hace 10,000 ejercicios y 30,000 rollos que nomás te da una fórmula? Este te hace pensar. Pues, de igual manera como despejé el que acabamos de hacer, se despejan todos. Pero fíjense qué pasa aquí. Acá no hay un número, acá sí hay un número y acá hay un número. La H simplemente la pasa, fíjense, para el otro lado. ¿Por qué deja el 2 al cuadrado? ¿Qué es? El 4. Lo deja porque es una constante. Es como cuando hacíamos integrales. ¿Qué hacías con la constante? La sacabas y la dejabas y ahí multiplicando. Es exactamente el mismo. Lo que estamos viendo es la pizarra, Mario. ¿Perdón? Están Estamos viendo viendo la pizarra. Bueno, ahorita les pongo el libro. Denme un segundo. Ahí va el libro. Entonces, ahí sí se ve. bien. Sí, ok. Fíjense, entonces 2 al cuadrado del 4, dejó el 4, no se lo llevó. Ahí lo dejó. ¿Vale? Ujú. Bueno, este es un problema que es lo que les digo. No siempre conviene desarrollar todo y van a ver el por qué. Está bien sencillito. Es una forma un poquito diferente a otras, pero es un bonito ejercicio, sobre todo porque, y ahí está la belleza de este ejercicio, porque es de interpretación y los números se van a dar solitos. Dice, una capa de arcilla normalmente consolidada, situada bajo un edificio, ha sufrido un asiento de 30 milímetros en 300 días. Fíjense, 30 milímetros en 300 días, desde que la carga del edificio es operativa. ¿Qué nos está diciendo? Que desde que el edificio empezó a operar, no nos está diciendo que es un edificio de oficinas, no nos está diciendo qué tipo de edificio, simplemente que es un edificio, pero que desde que empezó a estar en operación ese edificio, se ha asentado 30 milímetros en 30 días, en 300 días, perdón. Dice, la capa de arcilla está limitada a techo y muro por estratos permeables. O sea, lo que acabamos de ver en el otro, ¿no? ¿Qué es un estrato permeable o cuál sería el ejemplo de un suelo de estrato permeable? Pues un limo, ¿no? De acuerdo con los datos del laboratorio, dicho asiento corresponde a un grado de consolidación del estrato de arcilla del 25%. Vamos a ir a ver, acuérdense que es U. U es nuestro grado de consolidación y dice que se corresponde al 25%. Aquí lo tienen, 25%. Y tienen un tiempo de, un factor tiempo, recuerden que este es factor tiempo, del 0.0491. ¿De acuerdo? Dice, se pide dibujar la curva
asiento tiempo para un periodo de 10 años. O sea, fíjense, nos está pidiendo que vayamos determinando los asientos para 10 años. Luego te dice, suponer que el área del edificio es suficientemente extensa en comparación con el espesor de arcilla. ¿Qué quiere decir? Que es un área grande y con respecto al espesor de arcilla, pues es algo muy, muy grande o un número muy grande como para que ¿sí? Podamos considerar que se encuentra en condiciones unidimensionales o edométricas. ¿Qué quiere decir eso? Que la deformación se dará en un solo sentido. Entonces, solución. De los datos del enunciado se deduce de forma directa, fíjense, que el asiento total de consolidación edométrica es el siguiente. Sabemos, ya vimos que era U es el porcentaje de consolidación, es igual al asiento o asentamiento parcial entre el asentamiento total. ¿De acuerdo? Nosotros nos interesa conocer el asiento parcial. Entonces, el total nos lo da el enunciado, que son los 30. Y U, ¿por qué viene en 0.25 y no en 25? Porque está en, dijimos, ¿en qué? En porcentajes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el asiento total, fíjense, el asiento total nos da 120 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas cómo se desarrolla esta parte? Ninguna. 30. ¿Le continúo? Son ¿Sí? ¿Le sigo? Se divide por el punto 25 porque es el 25%, ¿no? Exactamente, porque fíjate, te lo da en 25%. Entonces, el total, fíjense, va a ser igual a ¿qué? A 120 milímetros. Es todo lo que se va a asentar ese edificio en esa capa con ese grado de consolidación. Bien. Luego, ya vimos, previo a este problema, resolvimos cómo, o vimos la fórmula del porcentaje de tiempo, o el TB. Bien, el TB es igual al coeficiente por el tiempo entre el espesor al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero ahora observen, el TB para el 25, ¿qué valor tiene? 0.0491. Por eso, en lugar de TB, ahora me aparece el 0.0400, ¿qué? 91. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, tenemos el CB por el tiempo entre h al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero CB entre h al cuadrado es una constante. Ahorita van a ver. Por el tiempo. Entonces, CB, fíjense, aquí está, 0.491 por el C igual a CB por el tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Qué nos dice el ejercicio? 300 días. ¿Sale? Entre h al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero CB entre h al cuadrado es una constante. ¿De acuerdo? Esa CB, o por qué está haciendo? Está despejando, fíjense, el 300 lo está pasando al otro lado, ¿ya vieron? O sea, lo pasa dividiendo y te queda CB
entre h cuadrada es igual a 0,491 entre 300. ¿Estamos de acuerdo? No está conociendo los valores, simplemente está dejando el qué, indicada la cuenta. El valor de C sobre H cuadrado. Exactamente. Por eso que les digo que este libro es muy diferente a muchos libros. Otros rápido te despejan la T y te hacen no sé qué cosa, pero solamente te serviría para una operación. Más sin embargo, este que te está diciendo, espérate, mira, si lo dejas así vas a ver que te va a convenir y mucho. CB entre h cuadrado, fíjense, CB entre h cuadrado es una constante. 1.636 por 10 a la menos 4 días a la menos 1. Por eso te está diciendo, es una constante, es un número. Y también porque CB es el coeficiente de consolidación y H es el camino drenante. Previo al problema, dijimos que la mitad del espesor inicial de arcilla, en este caso, ya que va a drenar por ambos. ¿Por qué va a drenar por ambos? Porque te lo está diciendo, que está limitada a techo y a muro por estratos permeables. ¿Qué quiere decir? Que la mitad se va para un lugar y la otra mitad ¿para dónde se va? Para el otro lugar. En estas condiciones, para cualquier grado de consolidación U, se puede determinar el asiento correspondiente. Y a partir de la tabla UTB, esta tablita, ahorita lo vamos a comprobar, UTB, el factor tiempo asociado, o sea, el TIE y el TB, perdón, y también el tiempo necesario para el grado de consolidación elegido, según el siguiente esquema. Entonces, fíjense, tenemos el TB, lo podemos conocer igual, ¿de acuerdo? Y ya sabemos que CB entre H al cuadrado, que dijimos que era la constante. Y entonces, podemos conocer a partir del grado de consolidación el asentamiento parcial, porque ya conocemos el asentamiento total. Y además, el tiempo en que se va a suceder ese asentamiento parcial. Por eso te dice a 10 años. Y aquí está nuestra gráfica. Vamos a ver de dónde salen los valores de esa gráfica. Suponiendo un valor del 5%, váyanlo haciendo en su calculadora para que vean que no les engaño. Les doy tiempo para que vayan por su cálculo, para que vayamos calculando 2, 3 valorcillos y vean que sí es. Mientras me echo un vasito de agua. Creemos que los insectos y las plantas colonizaron la Tierra en esta hace unos 400 millones de años, o el 21 de diciembre del calendario cósmico. Esta fue una era en la que los hongos gigantes eran más fuertes árboles de estos medían no más de unos pocos metros de ancho. Bien, fíjense, tenemos desde el porcentaje 5% hasta el 95%. Y para cada valor de el grado de consolidación tenemos el TB, el tiempo en años y el asentamiento. Bien, vamos a calcular, por ejemplo, el tiempo, ustedes háganlo en su calculadora, para un grado de consolidación de 5. Entonces, para calcular el asentamiento parcial es el grado de consolidación. En este caso, ¿cuánto es? El 5. ¿Por quién? Por el total.
¿Cuánto vale el total? 120. Pero no es el 5, recuerden, es el 5%. Entonces, sáquenle el 5% a 120. ¿Cuánto les da? Vamos a usar la primera fórmula, ¿eh? La ST, asentamiento parcial. U vale 5% y el S final o el S total vale 120. ¿Cuánto les da? Sería 0.05 por 120. ¿Cuánto da eso? 6. 6. Súbanse a su tablita. ¿Y cuánto les reportó? 6. ¿Ya vieron? Ahora, vamos a calcular la T o el tiempo en días. ¿Cómo es ese? Nos pide el TB, fíjense, entre la constante que definimos, 1.636 por 10 a la menos 4. Entonces, nos vamos a nuestra tablita y el TB, ¿cuánto vale para el 5%? 0.0017. Entonces, dividan ustedes 0.0017 entre la constante 1.636 por 10 a la menos 4 y me dicen cuánto les da. $10.39. Vemos en nuestra tablita y esos son los tiempos, el tiempo en días que yo me llevaría o que el edificio se va a llevar en asentarse los 6 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo pasamos de días a años? ¿Qué se les ocurre hacer? Por una regla de 3, ¿no? Sí. ¿Cuántos días tiene un año? 365. ¿A qué parte de un año equivale 10.39 días? 0.28. Va. Acá este señor, pues tal vez no sé cómo operó, pero le da 0.03, que puede ser el Lo redondea. 0.028. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora observemos nuestra gráfica. Y aquí está el asiento, fíjense, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Bueno, entonces, para el primero dijo que eran 6 milímetros. Entonces pone 6 milímetros. Tiempo en años no se ve muy reflejado porque es muy poquito, ¿no? 0.003. Y por eso casi que pegó con 0. ¿Estamos de acuerdo? Luego, vamos para un 10%. El 10% de 120, ¿cuánto es? 12. 12. ¿Ya vieron? Aquí lo tienen, 12. Luego, tenemos un TB de 0.0077. Entonces, aquí en lugar de 0.0017, ¿quién iría? 0.0177. Y obtendríamos, seguramente, si quieren comprobarlo, el tiempo que serían, ¿qué? Los 47 punto tantos. Eso lo pasamos por regla de 3 y obtendríamos cada uno de esos puntos. ¿De acuerdo? 47 me da. 4705, por ahí, ¿no? 0.6. No varía muy poco. Y eso conviértanlo en años y les da el 0.13 y es su segundo punto de la gráfica. Me da .1289. ¿Ok? ¿Ya vieron? Y así es este problema. Lo que nos saca de onda
es que deja esto expresado, pero es que fue muy colmilludo, porque dijo, esto, entre esto, pues me va a dar esto, lo considero constante y puedo darle cualquier valor. Y se olvida de ecuaciones cuadráticas que nomás te sirven para una vez. Esta te sirve para todo. ¿Qué Oiga, quisiera? pero una pregunta, disculpe. ¿Siempre se va a considerar constante en esa parte? En ¿O esta parte, para este caso, sí, Gerson, ¿va? Ok, Pero este 300 te puede variar. ¿Por qué? Porque es el tiempo, ¿de acuerdo? Fíjate, el tiempo te puede variar. Porque, ok. ¿qué tal si el asentamiento es a los 500, 50, 20, 30, los días que sean? ¿Me entiendes? Ok, pero esto lo vamos a definir nosotros. Claro, eso te lo va a definir el problema siempre. Y en un caso práctico, ya en una prueba de consolidación, el tiempo yo lo voy a proponer. No, en prueba de consolidación te tienes que ir a la norma, ¿no? Que te marque el laboratorio. O sea, una cosa es sacar la curva de consolidación en laboratorio y otra cosa es ya esto, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. ¿Va? Sí. Entonces, observen ustedes que nos la pedía a 10 años, ¿no? Pero está calculada para casi los 18 años. Que fíjense, para 18, 90 años casi, tiene un grado de consolidación del 95%. No lo ha alcanzado todavía. ¿Qué necesitaríamos hacer? Pues darle más valores, ¿no? ¿Vale? Entonces, es otra forma de la consolidación. Y con esto terminamos el tema ya de consolidación. ¿Qué es lo que les pueden preguntar? Tiempo en días, tiempo en año y asentamientos. Asentamientos totales, acuérdense, y asentamientos parciales. Preguntota así, rápida que se me ocurre. Yo le preguntaría a alguien, oye, ¿por qué el porcentaje de consolidación? ¿Por qué la U viene en porcentaje? Porque divide el asentamiento parcial entre el asentamiento total. Claro, así de fácil. Es la razón que existe entre el asentamiento parcial y el asentamiento ¿qué? Final. Es decir, el grado de consolidación es ir calculando cómo se va asentando, cómo medir ese grado con respecto a los diferentes instantes o asentamientos, ¿no? Entonces, problema muy práctico, pero muy sencillito. Se sacó sus dos fórmulas este cuate, dijo, yo necesito esto y necesito esto. Esta puede variar, Gerson, sí, por el tiempo y por el espesor. Y órale, sin tanto merequetengue y que luego cosas que ve uno. ¿Por qué tanto? Va. Entonces, En- Perdón, Mario, sí, ¿cómo puedo determinar el grado de consolidación en campo? en campo. Ah, caray. Ajá. O en el laboratorio. En el laboratorio, por la prueba de la consolidación o la prueba del edómetro. Ok, con eso obtengo el grado de consolidación. Sí. Es una prueba, Ok. digamos, cíclica. Mira, te voy a poner acá arriba. ¿Puedo subirme un poquito? Y vas a ver dos cosas que me preguntaste que antes de que llegaras.
quería explicarte que tenía ese pendiente contigo. Y el del muro, pero me lo estoy guardando para un momento carta blanca. Ajá. Oiga, Inge, y perdón, ¿y no tendrá un video o algo De consolidación. así es? Sí, se los busco y con todo gusto. Y por ahí debo de tener algún cálculo. Sí, porque lo que preguntó el ingeniero Jocelyn, o sea, sí es cierto, en el laboratorio y la práctica, como, aquí en la teoría, pues sí entendí cómo se hace, pero a veces en la práctica es un poquito, En el laboratorio. en el laboratorio, perdón. Sí, es una prueba tardada, ¿no? Porque le vas dando incrementos de carga. Pero con todo gusto les mando un video y creo que viene hasta el cálculo. ¿Vale? Ok, y muchas gracias. No, a ti, lo que necesiten ya saben, díganme. Y ya saben que a veces me tardo 1 o 2 días, pero lo mando. Bueno, mira, Jocelyn, más o menos es esto. Es una cédula, ¿no? Esa cédula lleva 2 piedras porosas, una arriba y una abajo. La muestra queda como encapsulada. Es lo que simula ese problema, que te dice a techo y a lecho, ¿no? Techo es arriba, lecho es abajo o a fondo. Entonces tú le vas dando carga y lo que le comentaba a Gerson en algún momento, ¿no? Esa carga es vertical y tú simplemente le vas dando esa carga. Esa carga se da por unas pesas que acá arriba vienen, ahorita te las enseño. Y solamente va a haber deformación en el sentido que vertical. El horizontal no, porque está simulando que es un suelo confinado, lo que les expliqué al principio de la clase. O sea, no se puede mover el suelo. Por más carga que le meta, no se va a deformar hacia los lados. Se va a deformar en el sentido de las Y o de las unidimensionales. ¿Va? Más o menos el... A ver si está por acá. Mira, Jocelyn, estos son los edómetros. Estos eran analógicos. Ahora ya los hay digitales. ¿Sí? Ya vienen con 2 cédulas, como los relojes estos inteligentes que tenemos ahora, ¿no? Ya ves que le das así y lees. Pues estos son. Aquí tú tienes esta parte, no sé, aquí abajo, estos como brazos, les vas dando contrapesos, incrementos de carga. Esos incrementos de carga se los vas dando cada hora. Vas, le metes, creo que primero son de 50, no, de medio kilo, luego le metes de kilo y luego de 5 kilos, depende. Entonces, ahí le vas dando carga y vas leyendo las deformaciones. Analógicos, ¿por qué analógicos? Porque es como la lectura del reloj de antes. ¿Te acuerdas de los de lectura romana, no? Pero en realidad no estás leyendo la deformación. Estos relojes tienen un anillo o una constante que al multiplicar por la fuerza te van dando las deformaciones. Son medidas indirectas. ¿Vale? Yo de todas maneras te voy a mandar un video a todos para que lo consulten. Porque hablado a mí no me gusta. Y por ahí había algo contigo que me habías preguntado un día y que te dije, no me atrevo a decirte que sea un teorema o una forma. Lo que sí me atrevo, o que sí siempre he pensado, es esto, ¿no? Fíjate, tienes C0 menos C. Aquí hay una variación de vacíos. Aquí tienes un coeficiente de consolidación y tienes un logarítmico porque la curva de consolidación cuando la dibujamos en una curva, en una escala logarítmica. Entonces, por eso aparece aquí. ¿Y qué sí te puedo decir? Es la variación de los vacíos con respecto o en función del incremento de los esfuerzos verticales efectivos, multiplicado ¿por quién? Por el coeficiente de consolidación, sin olvidarme de mi logaritmo. ¿Va? Eso es lo que yo vería en esa fórmula. Hay gente que le gusta aprendérsela de memoria. Yo te soy honesto, no la aprendí a razonar solo. A mí me enseñó este cuate que fue mi profe.
no lo veas, siempre me decía, no lo veas todo como fórmula, porque ahí te vas a perder. Ve lo que te está diciendo la fórmula. Y eso te va a dar rápido muchas cosas, interpretación, te va a abrir más la cabeza que si tú te lo aprendes, ¿no? Y es lo que hace aquí al final en este problema. Él no se fue a resolver rápido, él pudo haber metido una constante así, pero esa constante o ese factor no le iba a servir para calcular ¿qué? Todo esto. Entonces dijo, mejor lo dejo como factor y me va a servir ya nada más como una constante que yo pueda dividir. Igual el caso que vimos de aquí. ¿Qué puede pasar? ¿Cuántos casos puede pasar de los recorridos que tenga una gota de agua sobre el suelo? Y además definió que se va a tardar, este se va a tardar 4 veces más que este, y este se va a tardar 16 veces más que este. O sea, era Coco, el señor es Coco. Cuando me daba clase, yo nunca le entendí, te soy honesto. Nomás se quedaba viendo y se reía de mí. Decía, ay, mi Lupito, te vas a regresar a México sin aprender. Pero te picaba para que lo fueras a ver al cubículo, tremenda regañiza y ya aprendías. ¿Va? Bueno, con eso nos echamos ya consolidación. Próxima clase, me quiero echar cimentaciones. ¿Les parece? A la semana, hoy es martes. No, es lunes. Ay, perdón, lunes. Ya no es martes. Es que es el día que nomás doy una clase. Y me Estoy pone espantando. nomás tengo clase de 5 a 6 de la tarde y me olvido de la escuela. Bueno, yo quería enseñarles cimentaciones. Quería hacerme un resumen así muy rápido a mano y mandárselos a partir con lo de la consolidación y adelantar unos problemas para que nos echemos cimentaciones y después nos echemos taludes, que eso es rápido, y quería hacer unos ejercicios de compactación también con ustedes y pavimentos, y ya con eso pues ya cubro yo mi programa. Pero díganme ustedes si les parece así, o me voy ya con PowerPoint, o yo quiero escuchar. Ahorita que estamos, los que casi siempre están. Los que no, yo sé que no es por gusto, yo sé que pues hay gente que es muy ocupada, ¿de acuerdo? Pero los que están y los que siempre están aquí, pues con ellos quiero hablar esto. Si se les complica a las 7 de la noche, yo no tengo problema porque el lunes sea a las 8, ¿eh? No, está bien a las 7. Perfecto, entonces le damos a las 7. Sí. Bueno, queda pendiente mandarles algo de consolidación, un video que los ilustre y un cálculo. ¿Va? Sí. Y pues, ¿qué les parece que si por hoy, pues ya le paramos? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, así le quedamos. Sin más, les deseo unas buenas noches a todos. Pásenla bonito el día de mañana y estos días y nos vemos próximo lunes. ¿De acuerdo? Si Dios quiere. Sí. Órale, pues. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna pregunta o algo antes de irme? No, No. todo claro. Órale, pues. No, por eso no. Órale. Bueno, buenas Gracias, noches. Mario. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches a noches. todos. Bien, Gracias. Gracias. ustedes.